Buenos días, jóvenes. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, vamos a dar una pequeña repasada a la actividad que había quedado de tarea la clase pasada. Y bueno, esta actividad se dividía entre estos tres puntos. El primer punto era una pregunta que nos decía, ¿por qué o para qué es importante estudiar los procesos de cambio? Bueno, básicamente para entender el mundo que nos rodea, pues necesitamos estudiarlo. Y el mundo que nos rodea, bueno, pues funciona en base al cambio. Tenemos que entender cómo cambian las estaciones para poder prepararnos, por ejemplo, con cosechas para el invierno, para saber cuál es la temporada de lluvias. Eh, Estudiamos los procesos de cambio de la tierra para poder saber cuándo cultivar, o de la minería para saber cuándo excavar o dónde excavar. Básicamente, el conocimiento de todo esto, del cómo funcionan los fenómenos naturales, que bueno, queramos que no, pues están constantemente cambiando, es lo que compone el centro de todos estos procesos naturales que estaban a nuestro alrededor. Eh, los estudiamos y los entendemos para poder beneficiarnos de ese conocimiento. La humanidad ha hecho esto bueno, pues desde siempre, básicamente. Eh, Entendimos cómo se mueve cómo funciona el fuego y pudimos usarlo para nuestro beneficio. Se descubrió cómo la electricidad se movía a través de ciertos metales conductores, de ciertos materiales y de cuáles no se movía. Entendimos la naturaleza de la electricidad y bueno, pues ahora tenemos luz eléctrica, tenemos aparatos. Entendimos inclusive cómo hacer que los movimientos de estos electrones a través de materiales conductores fueran incluso más finos y más precisos, y creamos circuitos integrados que nos permiten, bueno, tener computadoras, tener teléfonos inteligentes. eh, Aprendimos cómo se mueve la gravedad, cómo se mueven los objetos dependiendo de la gravedad. Y bueno, con el uso de la ingeniería pudimos crear aviones, pudimos crear cohetes, eh, pudimos mandar misiones a la Luna, misiones a Marte. Y bueno, todo esto no se lograría si no entendiéramos cómo cambian las cosas, cómo se mueve todo a nuestro alrededor. Entonces, básicamente, cualquier respuesta que fuera encaminada al tenemos que estudiar los procesos de cambio para entender cómo funcionan las cosas o para entender la naturaleza, estaba correcto. Después nos pedía que describiéramos cinco ejemplos de cambio que indicar el campo de estudio al que pertenecería su análisis. Bueno, pues aquí pudieron haber puesto cualquier cosa. Que el movimiento de una pelota correspondería al campo de estudio de, yo qué sé, la física, por ejemplo. O bueno, si queremos poner un poco más generales, pues del deporte. Si queremos entender cómo se mueve el cuerpo humano, bueno, pues es la medicina. Si queremos entender cómo se mueve la luz, bueno, pues la óptica. Si queremos entender cómo se mueven los microorganismos, bueno, pues es la química. Entonces, bueno, me dieron un montón de ejemplos. Eh, Todos estaban correctos. Y finalmente el último punto nos dice, ¿cómo crees que las matemáticas influyen en el análisis de estos cambios? Bueno, básicamente para poder saber, o más bien para poder establecer la idea de cambio, eh, tenemos que tomar un medidor. Ese medidor es el tiempo. Y bueno, para poder manejar el tiempo, para poder trabajar con tiempo, tenemos que saber contar, para empezar. Entonces, primero que nada, para contar el tiempo. Segundo que nada, para poder entender por ejemplo, qué elementos se mueven más rápido si comparamos dos objetos que se mueven. Bueno, pues tenemos que compararlos entre sí. Si queremos compararlos, bueno, pues necesitamos una unidad de medida. Por ejemplo, kilómetros por hora, metros por segundo, millas por hora. Entonces necesitamos establecer todo este marco teórico alrededor del fenómeno que estemos estudiando, para poder llevar un control. Sin un control estricto, sin un control bien definido, como son las matemáticas, bueno, pues no sería tan preciso, no sería para nada preciso las mediciones que hiciéramos.
porque decir, bueno, pues a mí me parece que aquel carro va más rápido que este. No sería tan eficiente como decir, ok, este carro avanza 10 kilómetros por hora más o más rápido que este otro. Entonces, eh, las matemáticas nos sirven para muchas cosas, nos sirven para hacer comparaciones, para establecer en sí mismo la base del análisis de lo que vayamos a hacer en cualquier materia, en cualquier ciencia. Entonces, bueno, para eso sirven las matemáticas. Nos sirve más o menos como una especie de lenguaje en el cual podemos entender los fenómenos. Así como utilizamos el español para comunicarnos entre nosotros o el inglés para comunicarnos con muchísimas personas alrededor del mundo, bueno, las matemáticas nos sirven para poder entender qué es lo que nos está diciendo la naturaleza, qué es lo que nos está, qué historia nos está contando el movimiento de todo esto, las reacciones químicas en un vaso de ensayo, eh, cómo funciona todo esto. Bueno, pues a través de las matemáticas podemos describirlo. Si esto no les queda todavía muy claro, en el siguiente tema lo vamos a abordar. De hecho, es la variación directamente proporcional. Eh, una variación directamente proporcional consiste en que si tenemos dos cantidades y una de ellas aumenta o disminuye cierto número de veces, la otra también va a incrementar o disminuir en una misma cantidad. Eh, Esto en proporción. Básicamente que uno de nuestros valores está dependiendo del otro. Para saber cuánto vale uno, bueno, pues vamos a necesitar saber cuánto vale el otro. Por ejemplo, el precio de un producto. Si yo compro una paleta en 10 pesos, sé que, bueno, pues una me va a costar 10 pesos, pero si compro 10, bueno, pues me van a costar todas juntas 100 pesos, que es 10 veces lo que pagué por una sola. Esto es algo lógico, ¿no? Bueno, pues eso es la variación directamente proporcional. Eh, si yo mido la velocidad de un objeto y luego digo, va a tal velocidad. En, en el primer lapso de tiempo, bueno, pues voy a medir una distancia. Ahora, si duplico ese lapso de tiempo, digamos, una hora, va a haber avanzado tanto. Ahora, en 2 horas, pues tiene que haber avanzado el doble en distancia porque dupliqué la cantidad de tiempo. Igual, por ejemplo, con una reacción química, como puede llegar a ser una explosión de una dinamita, sabemos que si metemos un cartucho de dinamita y lo prendemos, bueno, pues va a causar una explosión de determinada magnitud. Sabemos por lógica que si metemos 2 cartuchos de dinamita, la reacción va a ser el doble de fuerte. Si metemos 3, va a ser el triple. Y así sucesivamente. Es completamente intuitivo. Es muy sencillo de entender la variación directamente proporcional. Básicamente, lo que nos dice es, si tú tienes un valor, ya sea la distancia recorrida por un objeto, el precio de un producto, la fuerza de una reacción, y este valor está dependiendo de otro, si duplicas la cantidad de un valor, la del otro se va a duplicar. Si la triplicas, la del otro se va a triplicar. Se van a ir multiplicando o dividiendo en la misma proporción. Si quieren, bueno, copien esto y pasamos a un pequeño ejemplo. En este caso nos está hablando de los aumentos al precio en el litro de la gasolina magna durante el año 2012 en México. Decimos que, bueno, en el primer mes la gasolina aumentó 0.09 pesos o 9 centavos. En el segundo mes subió 18 centavos. En el tercer mes 27 centavos. En el cuarto mes 36 centavos. Entonces, ¿es esto una variación directamente proporcional? Bueno, pues se tiene que cumplir la regla. Si aquí tengo un mes y subió 9 centavos, en el segundo mes, que es el doble de 1, tendría que subir el doble de 9. Y sabemos que el doble de 9 son 18. Muy bien. Entonces, en el primer lapso sí se cumple. Aquí tenemos un mes. Al segundo mes subió el doble del primero. Y luego al tercer mes tiene que haber subido 3 veces lo que subió el primero. Entonces multiplicamos 9 por 3,
y nos da 27, que es exactamente lo que subió, 27 centavos o 0.027 pesos. Si se fijan, bueno, vamos avanzando en los meses y vemos que al 10º mes el aumento acumulado en pesos fueron 90 centavos, que es 10 veces 9 centavos. Entonces, al menos hasta acá, en todos estos cumple que sea directamente proporcional. Por lo que podemos decir que el aumento en pesos del precio de la gasolina es directamente proporcional a el tiempo transcurrido. En este caso, pues el tiempo transcurrido en meses. Si esto lo graficamos y ponemos aquí en esta gráfica, aumento en pesos. 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Así sucesivamente hasta arriba. Y nos vamos de mes en mes, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses y así. Y vamos graficando estos puntos. Vamos a tener una línea completamente recta. Vamos a tener puntos que nos describan, si los juntamos, una línea completamente recta. Y esto se va a prolongar completamente. Entonces, esta gráfica no va a tener ninguna curva, no va a tener ninguna subida rápida. Va a ser siempre como si fuera una flecha completamente recta hasta el infinito, hasta donde, hasta donde llegue nuestra gráfica. Bien, si quieren copiarlo, el aumento en pesos y el mes, pues están ahí, tendrían que estar señalados el número de meses, pero bueno, no es necesario. Aquí ya sabemos qué forma tendría la tabla, la gráfica más bien, con respecto de la tabla. Muy bien, ahora pasamos a una actividad. Nos dice, un vehículo se mueve a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Sabemos que, kilómetros por hora es una medida de velocidad. Kilómetros es de distancia y hora es de tiempo. Entonces, podemos decir que la velocidad va a ser igual a la distancia entre el tiempo. Muy bien. Esto es, pues las unidades de la velocidad. En el primer punto nos dice, ¿cuánto habrá recorrido en las primeras 3 horas de recorrido? Una pregunta bastante sencilla. Y la siguiente, ¿cuánto habrá recorrido si viaja por 10 horas? Entonces, sabemos que cada hora va a avanzar 50 kilómetros. Así que si queremos saber cuánto avanzó 3 horas, pues multiplicamos estos 50 por 3. Muy bien, tenemos 50 kilómetros entre hora por 3 kilómetros por hora. Multiplicamos 50 por 3, nos da 150. Aquí tenemos horas, acá abajo tenemos horas dividiendo, entonces se eliminan y nos quedan nada más kilómetros. Entonces la distancia en las primeras 3 horas de recorrido son 150 kilómetros. Ahora, si continúa el viaje a la misma velocidad, a velocidad constante, como dice aquí, y nos pregunta, ¿cuánto habrá recorrido si viaja por 10 horas seguidas? Entonces, pues es lo mismo que aquí, solo que en lugar de 3 horas van a ser 10 horas. Tenemos 50 kilómetros por hora por 10 horas, van a ser 50 por 10, pues 500 kilómetros entre hora. Y si lo multiplicamos por hora, pues la unidad de hora se elimina porque sería horas entre horas. Y nos quedarían kilómetros. Entonces, perdón, la distancia recorrida, si viaja por 10 horas seguidas, van a ser 500 kilómetros a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Si se fijan, pues nada más es una multiplicación. Muy bien. Entonces, a continuación tenemos una pequeña actividad. Vamos a hacer esta tabla y ya la siguiente clase, si quieren, graficamos en el pizarrón. Pero pues como les digo, está bastante sencillo. Nos dice, haz una tabla en la que muestres la distancia recorrida cada 2 horas hasta llegar al total de 10 horas. Y aquí tenemos la tablita de dos columnas que nos pide la cantidad de horas recorridas, es la unidad, es la cantidad con la que nos vamos a basar para sacar la distancia en kilómetros. De 3 ya lo sabemos, aunque aquí no viene 3, pero de 10 ya lo sabemos, que van a ser 10 por 50 kilómetros por hora. Y si se fijan, para sacar las otras no hay más que seguir esta misma reglita. Sabemos que se mueve 50 kilómetros cada 1 hora. Entonces,
bueno, pues no nos queda más que ir aumentando la cantidad de horas. Si son 0 kilómetros, pues 0 horas, perdón. Bueno, aunque se mueva a 50 kilómetros por hora, si no ha avanzado por ninguna hora, entonces pues no va a haber recorrido nada. 0. Aquí ya empezamos con tiempo transcurrido. Si ha avanzado por 2 horas, moviéndose a 50 kilómetros cada hora, van a ser 50 por 2, 100 kilómetros. Y bueno, así continuamos seguidamente hasta llegar a los 10 kilómetros, a las 10 horas, perdón. Muy bien. Y bueno, esa sería la actividad de hoy. Como pueden ver, bastante sencilla, pues nada más para revisar que hayan tomado nota, que estén haciendo esta actividad. Y ya la siguiente clase, bueno, pues si necesitan que grafiquemos esto, lo graficamos, aunque pues ya les digo que la forma de la gráfica va a ser muy similar a esta. Vamos a tener la distancia recorrida y el tiempo recorrido, cada uno de nuestras respectivas ejes. Y los puntos nos van a dar una línea recta que va creciendo. Muy bien. Entonces, bueno, este sería el tema de la variación directamente proporcional. Si tienen alguna duda, ya saben, pregunten por el grupo y nos veríamos la siguiente clase. Les encargo esta actividad, es bastante sencilla, la acaban en 2 minutos si tienen calculadora y si no en 3. Entonces, bueno, nos vemos la siguiente clase.